Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de uno de los temas más importantes porque son transversales, porque tienen que ver con la economía, porque tienen que ver con tecnología, porque tiene que ver con futuro, pero también tiene que ver con el presente que ya estamos viviendo hoy. Y es el tema de cambio climático, pero sobre todo a la luz de la última información que tenemos, que cada vez vamos obteniendo más datos pues, que van confirmando lo que ya nos habían advertido hace tiempo, pero que ya es cada vez más una realidad evidente para todos. Y de esto vamos a platicar con Luisa Sierra, ella es directora de Energía de la Iniciativa Climática de México. ¿Qué tal, Luisa? Qué gusto. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y nosotros encantados de que nos acompañes. Y está también con nosotros Adriana Centeno, ella es maestra en Sociología Política y activista en Desarrollo Urbano Sustentable. ¿Qué tal, Adriana? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. A ver, Luisa, yo quisiera que empecemos entonces, porque el tema, estoy seguro que vamos a tener que tener varios programas, porque el tema da para mucho. Y yo quisiera empezar por algo que quizás sea lo más evidente para la gente que nos está viendo. Que lo que antes escuchábamos de expertos como ustedes sobre los riesgos de que subiera la temperatura por arriba de ciertos grados, y que siempre nos ha parecido un poco técnico y hasta un poco distante. Hoy lo que sí vemos son California con incendios de manera recurrentes, pero cada vez con mayor problemática. Vemos una Europa que acaba de tener un verano con niveles arriba de 30 y tantos grados, 40 grados en algunos casos. Estamos viendo esta preocupación por que la temperatura del mar se mantiene o más fría o durante más tiempo del esperado. Es decir, pareciera que cada vez más lo que antes se vería como lo que viene, lo vemos más materializado, Luisa. Sí, esto es correcto. Tú muy bien lo estás describiendo. De hecho, si comparamos la temperatura, sé que es difícil poder decir, bueno, un grado, ¿qué tanto más es? Pero hoy en día ya podemos decir, ya sabemos qué tanto es un grado, porque de hecho el año pasado, los últimos reportes nos dicen que el planeta ya se calentó 1.2 grados centígrados más, ¿no? Entonces, todos esos efectos que hoy en día estamos viendo, eso es lo que tiene de consecuencias el aumentar la temperatura, ¿no? Y entonces, según las proyecciones que se tienen y los compromisos que las diferentes naciones han hecho, porque hay una conferencia, bueno, hay una convención marco, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es quien lleva la agenda de cambio climático, y dentro de esta hay conferencias de las partes, ¿no? Y en estas conferencias de las partes, los diferentes países miembros acuerdan diferentes... que son las que llamamos las COP, ¿no? Las COP, exactamente, que el año pasado fue en Glasgow y este año va a ser en Egipto, es la COP 27, va a celebrarse en noviembre de este año. Y bueno, lo importante en este sentido es que durante las COPs, de hecho, durante la COP de París, se firmó un acuerdo, el Acuerdo de París, que todos conocemos. Y en este acuerdo nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de temperatura de 2 grados centígrados y proseguir con los esfuerzos y limitarlo a 1.5 grados. Ya llevamos 1.2, ¿no? Entonces, los efectos catastróficos que tendríamos los podemos imaginar, son mucho más grandes que los que hoy estamos viviendo, ¿no? Y es que cuesta trabajo, Adriana, de pronto pensar, primero porque no todos tenemos la formación especializada, y luego porque nos dicen, sube 1.2, y entonces yo pienso, pues, sé que no es así, pero lo que puedo razonar es, si estamos a 26 grados y de pronto estamos a 27 grados, no noto la diferencia, pero lo que pasa es que estamos hablando aquí de que la temperatura del planeta es la que cambia y las secuelas o las consecuencias de eso lo empezamos a ver en climas más extremos. Si nos puedes ayudar a entender un poquito más de esto que hablaba ahorita Luisa, ¿qué significa, digamos, este aumento de la temperatura ya en lo cotidiano para la gente? Sí, yo creo que es bien complicado para las personas de a pie decir eso qué significa en mi vida diaria. Y yo creo que pues el cambio climático no es una amenaza, es una realidad que estamos viviendo y que efectivamente lo que están viviendo las personas es los incendios, no hay agua, ¿no? O sea, lo que ha sucedido en Monterrey es
terrible, ¿no? O sea, sequías como nunca antes vistas, pero de repente la semana pasada Sí, pues unas lluvias torrenciales, Sí. justamente lo que se está viviendo en Europa, los megaciclones en Asia. Entonces, esto no es una cosa como que te la cuenten en una novela, que lo veas en una película, es que las personas lo estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no? Lluvias torrenciales, etcétera. Entonces, pues es bueno, ese 1 grado, 1.2 grados o este acuerdo de mantenerlo en 1.5 por debajo de los 2 grados, que justamente es lo que comentaba Luisa, pues, ¿cómo se come? Pues así, viendo lo que nos está ocurriendo en el día a día, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que es muy importante es, yo creo que las personas se sienten, ok, sí, pero pues, ¿qué hacemos frente a eso, no? O sea, digo, sabemos que se están derritiendo los glaciares, eso tiene toda una alteración justamente pues, en las temperaturas en el planeta y esto, todo lo que está ocurriendo. Pero creo que nos ha faltado mucho decir en tu día a día qué es lo que puedes hacer para contribuir a esa disminución de gases de efecto invernadero, ¿no? En mi caso, que además pues soy integrante de Women in Motion, que es una red de mujeres en movilidad que tiene representación en varios países, entre ellos en México, que es justamente cómo las mujeres nos colocamos, porque además hay que decir que las mujeres somos más vulnerables frente al cambio climático, ¿no? Por varias razones. Y yo creo que habrá tiempo para explicarlo más adelante. Pero sí nos falta mucho el comunicar, simplificar y desde los gobiernos tener que hacer acciones muy, muy concretas que no es una invitación. Es que ya se vuelve una obligación. Claro. ¿no? Pero fíjate, ahorita que te escuchaba, estaba buscando este libro de Marta Peirano, que no sé, lo conozco, se llama Contra el Futuro, que acaba de salir hace poco. Y de las cosas que dice, es algo con lo que ustedes seguramente han lidiado durante muchos años, y es que dice que nuestro cerebro no está hecho para pensar en el cambio climático. Y dice, ¿por qué? Que, por ejemplo, nuestro cerebro está más cableado, digamos, para reaccionar a amenazas concretas. Desde la amenaza animal, ¿no? Hasta la amenaza de seguridad o la amenaza de el huracán específico que tenga una alerta, digamos, en las siguientes horas. La abstracción nos cuesta mucho trabajo de pronto procesar. Y luego la abstracción a futuro, decir, ahorita no, sino lo que hagas ahorita va a tener consecuencias, es complicado. Y hemos, lamentablemente, perdido la capacidad de pensar en el mediano y largo plazo. Estamos como inmersos en la inmediatez de la discusión pública, en la inmediatez hasta del teléfono celular y las redes sociales. Entonces decía, no hemos sido capaces, porque a esto se suma que los intereses políticos pues, están en el corto plazo, pensando en la siguiente elección, y no necesariamente en tomar medidas que si sale bien, no lo vas a notar porque no va a haber tanto cambio. Si todo sale bien, nadie lo va a notar, pero ese sería el mejor de los desenlaces, digamos, pero va a ser en el largo plazo y por lo tanto los incentivos no los vas a ver y por lo tanto prefieres hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo has vivido tú incluso en esta idea de cómo plantear y convencer a cada vez más gente de esta realidad? Creo que es complejo, como tú lo dices, se vuelve muy difícil el poder hacer una planeación y que, sobre todo, que el instrumento de planeación, ¿no? Que no solo se quede en el papel, que pase realmente a la acción, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, es muchos gobiernos subnacionales ante este contexto, y al menos hablando en México, muchos gobiernos subnacionales han tomado liderazgo, estados y gobiernos municipales. Han tomado un paso adelante y han demostrado un poco más de voluntad política para poder actuar en materia de cambio climático. Por ejemplo, se creó la Comunidad Climática Mexicana, que a través de la ANAES, que es donde están todas las agencias o las autoridades ambientales a nivel estatal, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Las engloba. Sí. Y entonces crearon esta Comunidad Climática Mexicana. De hecho, ICM con WRI forma parte del secretariado, y en esta se busca justo cómo se pueden apoyar distintos gobiernos para sumar acciones y también para capacitarse entre ellos mismos y que puedan dar un paso adelante y cumplir y cerrar la brecha que tenemos tan grande para estar en una trayectoria de 1.5 grados centígrados. Ahora, déjame regresar un poquito a esto y volveremos sobre esto que dices, que es muy importante, de qué le toca a cada nivel de gobierno. Y como decía Adriana, que nos toca a nosotros, que yo creo que parte de lo que nos toca es saber qué le toca a cada nivel de gobierno para exigirle. O sea, más allá de la conducta privada, hay una necesidad de activismo cada vez mayor, porque si no, ya vemos que por las buenas pues no ha pasado. Entonces hay que elevar el costo de no hacerlo. Pero déjame regresar un poquito al tema de las afectaciones, porque
Sí. Yo entiendo que hablábamos de calentamiento global, pero quizá la idea de cambio climático, y no sé cuál sea ahora el término más apropiado, pero para que entendamos que no solamente es el aumento de la temperatura, sino son los contrastes o las sequías, como decía Adriana. Sí. Sí, ¿qué significa el conjunto de efectos de cambio climático? No estoy segura si estoy Sí. cachando bien. O sea, bien la no pregunta, solamente es pero- calentamiento, porque no solamente es el aumento de la temperatura, ¿no? Sí. Sino qué más implica el cambio climático. El cambio, o sea, ese aumento de la, Sí. de la temperatura tiene repercusiones, como bien estaba describiendo Adriana, en el sistema climático Ok. como tal, ¿no? Entonces vamos a ver derretimiento de los polos y ya estamos viendo aumento de nivel de mar, ¿no? En Ujú. diferentes regiones. De hecho, hay varias proyecciones que incluso pequeños países, sobre todo islas, llegan a desaparecer con ciertos umbrales de temperatura. Vemos algunas regiones que traen unas sequías muy, muy fuertes y por lo tanto el Ujú. vínculo justo con falta de agua, ¿no? Y bueno, que también ahí va desde el manejo y uso adecuado, ¿no? Ujú. Y como usuarios jugamos un rol ahí clave. Ujú. Vemos también como tú bien lo decías, incendios cada vez más frecuentes. Vemos también pérdida de biodiversidad, que tampoco tienen la capacidad de adaptación Ok. para sobrevivir a este aumento de temperatura, y también mucho se pierde en coberturas forestales. Cuando sucede un incendio se pierde Mm. cobertura forestal, que eso es clave porque absorbe las emisiones de Ok. CO2 y ahí las retiene, ¿no? De hecho, es una muy buena Ujú. manera o una muy buena solución de hacer frente al cambio climático. Y los incendios. Y no los las- incendios, ok. exacto, o sea, no solo pierdes esa cobertura, sino que también liberas esa emisión que se había capturado, ¿no? Y por el otro lado, pues hay una pérdida de biodiversidad. Esos son los efectos que, Ujú. la verdad, que más comúnmente se escuchan, pero hay un reporte, por ejemplo, que las personas pueden buscar en la Convención Marco, y hay un reporte justo de cuál serían esos impactos de haber aumentado la temperatura a 1.5 grados, ¿no? Y Ok. entonces, de manera muy puntual, y de hecho hay varios mapas que pueden buscar en internet, depende de la región y del país, qué es la afectación que Y tendría. creo que hasta temas de salud, ¿no? Personal, Sí. pues gente que está expuesta a más altas temperaturas, también hay Sí, secuelas claro. ahí. Claro, no solo el impacto de la temperatura, pero aquí o sea, la temperatura, sino qué está causando el cambio climático, la actividad humana, ¿no? Ujú. Y entonces esa actividad humana, por ejemplo, cuando nosotros quemamos combustibles, y es un Ujú. tema clave para la salud pública que se visibiliza muy poco, y ahí sí las personas creo que podemos empezar a, uno de este lado como comunicar, y dos, del otro lado como exigir Ujú. cambios. Es, por ejemplo, a través de la quema de combustibles, Mm. tenemos unas termoeléctricas, que es Ujú. para generar electricidad, y entonces si uno quema carbón o combustóleo, eso tiene un impacto directo a la salud pública. Ujú. Todas las comunidades que viven cerca de una termoeléctrica Ok. tienen impactos a la salud, y eso es algo que muy pocas veces se visibiliza y muy Sí. pocas veces dices, ah, claro, cáncer de pulmón es una relación directa porque Ok. yo vivo cerca Cerca de de una eso, termoeléctrica, ok. ¿no? Que está quemando combustóleo o que está quemando carbón. Entonces, Vaya. no solo es como la temperatura, sino también esas acciones humanas, y lo mismo sucede en materia de movilidad, que también Adriana nos puede platicar, ¿no? O sea, el estar viviendo cerca de un corredor en donde hay mucha Mm. congestión, todas las partículas, también tienes afectaciones respiratorias por estar viviendo o caminando cerca de una zona de mucha congestión, Ok. ¿no? Ahora, Adriana, vamos a otra parte que para ustedes es obvia, pero creo que en este programa que tratamos de explicar justamente para los que no somos expertos, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a este calentamiento? Pues, o sea, yo creo que es justo la actividad humana y el transporte es el segundo generador de emisiones Ok. de efecto invernadero. Entonces, sin duda, en los acuerdos para poder, digamos, enfrentar este gran Ujú. desafío tiene que ver con el tema del transporte. Como lo decía Luisa, pues desde los gobiernos, sobre todo los gobiernos estatales y municipales, que son finalmente los gobiernos más cercanos a la Ujú. ciudadanía, ¿no? Y yo creo que sí hay que reconocer, porque generalmente criticamos, ¿no? Y la verdad es que sí hay que reconocer el esfuerzo que en particular ha hecho el gobierno de la Ciudad de México en apostar por un transporte público mucho más sustentable, ¿no? Las líneas 1 y 2 del cablebús, 129 unidades que se han sustituido, digamos, eléctricos, el trolebús,
ciclovías, ¿no? Se han construido ciclovías como nunca antes. Entonces, esta serie de medidas, pues, por supuesto, contribuyen y, de hecho, lo que, digamos, según los reportes del propio gobierno, pero que también están acompañados por un reconocimiento de la ONU como un ejemplo del gobierno de la ciudad de tomar estas medidas, es que se ha reducido en alrededor de 150,000 CO2, ¿no? Emisiones de CO2 a partir de estas medidas en temas de transporte público, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hay muchas medidas. En mi caso, soy activista, pero también ya me tocó estar desde el lado del gobierno. Fui directora de movilidad en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y desde cosas muy, muy prácticas, o sea, y también desde el lado de género. O sea, lanzamos el primer programa en América Latina para capacitar a mujeres en el uso de bicicleta y entendiendo cómo es la movilidad de las mujeres, que es muy distinta a la de los hombres, ¿no? Nosotros realizamos labores de cuidado, realizamos 3 veces más labores de cuidado que los hombres, llevamos paquetes, llevamos bultos, llevamos a los niños, hacemos viajes poligonales, ¿no? En zigzag, todo el día estamos moviéndonos, ¿no? Versus un hombre que va un poco de la casa al trabajo y regresa, ¿no? Entonces, cosas como muy prácticas para poder impulsar a que, por ejemplo, pues más mujeres se muevan en la bicicleta y hay una gran resistencia porque falta infraestructura, porque pues dicen que falta obviamente educación, seguridad, ¿no? Vivimos otras cosas. Entonces, creo que me parece que deben de ser acciones muy, muy puntuales, ¿no? Con obviamente distintos grados de inversión. Y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se acaba, digamos, de aprobar, y que, bueno, ahorita está en todo el proceso de armonización, ¿no? Es decir, cómo se baja esa ley general a los estados. Justamente lo que se busca es que haya mayores presupuestos, porque una ley se escucha muy bonito y la verdad es que dices, pues es un llamado a misa si no le pones dinero, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que la gente se baje el coche. O sea, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a decir a la gente, ay, pues nada más bájate el coche porque el cambio climático? Pues no, es que en realidad no es racional. Tienes que atender los puntos del dolor. ¿Por qué la gente no se sube al transporte público y por qué ha decidido utilizar el vehículo? Pues porque es más cómodo, porque es más... Porque hay temas de seguridad. Porque hay temas de seguridad, porque te ahorras tiempo, por una serie de factores. Entonces, ahí es lo que hay que atender, ¿no? De acuerdo. Vamos a regresar ahorita justamente con el tema de políticas que se están haciendo, porque créanme que no queremos nada más deprimir con los datos. Sí queremos, por supuesto, aportar lo que podamos desde este espacio a la toma de conciencia de lo que está pasando, que además lo está viendo usted de manera cotidiana en las noticias, no le estamos diciendo aquí ya nada, por eso empezamos por ahí, ¿no? Porque no estamos diciendo nada de que va a pasar. Abra usted el periódico el día de hoy y va a ver lo que se encuentra. Pero yo, nada más para cerrar este tema, yo quisiera, ¿qué dice la última información al respecto? Porque entiendo que se hacen proyecciones o hacen estimaciones y luego eso se va actualizando con la información que se va obteniendo, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué sabemos al respecto de cómo va este proceso? Bueno, y volviendo justo a uno de los temas que mencionaba al inicio de la conferencia de las partes, lo que sabemos es, hasta ahorita el IPCC, de hecho el año pasado, emitió un código rojo llamando a la acción y pidiendo mayor ambición. Sabemos, y también estimó un presupuesto de carbono, y un presupuesto de carbono significa tal cual como un presupuesto monetario. ¿Cuánto se cree que va a haber de emisiones? ¿O qué? Más bien para limitar el aumento de temperatura, ¿cuánto puedo emitir, ¿no? En un periodo de tiempo dado? Y entonces, a través de la industria, a través del transporte. De todos los sectores de la economía, ¿cuánto es el total de emisiones de gases de efecto invernadero que la actividad humana puede emitir para mantener ese aumento de temperatura? Porque el aumento de temperatura ya es un hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo nos limitamos a 1.5? De aquí a 2100, y hablando justo al punto de la proyección tan larga, de aquí a 2100 solo nos quedan 400 gigatoneladas de CO2. Eso, si nos vamos a cuánto emitimos globalmente en 2020, nos quedan 10 años de ese presupuesto. O sea, si seguimos actuando como lo hemos hecho, en 10 años nos acabamos el presupuesto. Lo que tendríamos que haber usado hasta el 2100. Correcto. Entonces, de ese grado es la magnitud y de ese grado es el problema. Y a nivel nacional también hay varios escenarios que se han hecho. Por ejemplo, el Climate Action Tracker, que es una organización que justo evalúa cómo vamos en materia de mitigación en cuanto a los compromisos de los países en la COP. De hecho, se ha evaluado y, por ejemplo, esta organización califica como sumamente... perdón, tengo la palabra como en inglés, pero no es suficiente o sumamente ineficiente ese cumplimiento o esos compromisos, porque nuestra NDC, que es la contribución que hacen los países ante las Naciones Unidas, con lo que se compromete que va a reducir,
nos llevaría aproximadamente a subir la temperatura a 4 grados centígrados. Si es que se cumpliera lo que se están comprometiendo. Aproximadamente. Y a nivel global, de hecho, evaluaron también todos los compromisos de todos los países miembros de las Naciones Unidas, y entonces nos llevaría, con los compromisos presentados en el 2020, a un aumento de temperatura de 2.4 grados. Y de hecho también evalúan las políticas que actualmente están implementando y nos llevaría a un escenario casi de 3 grados. O sea, lo que nos estás diciendo, nada más para cerrar este bloque, es que, uno, lo que están haciendo nos llevaría del escenario de 1,5 al doble, digamos, a 3 grados. Correcto. Pero además, lo que se están comprometiendo a hacer, ya no digas lo que están haciendo, lo que incluso están ofreciendo sobre la mesa, también nos llevaría a un escenario terrible. Correcto, 2.4 grados centígrados. Bueno, o sea, mal por todos lados. Ahora vamos a regresar de la pausa para ver qué sí se está haciendo, quién está haciendo algo. Hace poco aquí le platicamos cómo en el gobierno del presidente Biden se anunció un programa también importante de cambio climático que traía de todo, traía desde temas inflacionarios y temas, pero entre otros temas de política de energías limpias, en fin, que vamos a ver si hay razones para el optimismo, qué están haciendo en otros lados también de manera exitosa en materia de movilidad, por ejemplo. De todo eso, si les parece, platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y ya hemos escuchado aquí con nuestras invitadas, uno, el tamaño de la bronca de lo que estamos viviendo, dos, que las medidas que hasta ahora se han acordado, se han comprometido, no son suficientes y las que están haciendo tampoco resultan suficientes, con lo que el panorama pinta para volverse cada vez más complejo. Pero ¿qué sí se está haciendo? Y eso es importante, yo creo, ahí si nos puedes ayudar a entender este tema. ¿Quién sí está haciendo cosas? Por ejemplo, decías, la movilidad es la segunda fuente, ¿no? Y por emisión de gas de efecto invernadero que provocan esto. ¿Quién está haciendo un buen trabajo en tecnologías de mover esta matriz energética que estamos pegados al combustible y al petróleo para mover hacia otras formas de tecnología? ¿Qué estás viendo que te parece que vale la pena registrar aquí? Sí, pues mira, un gran ejemplo, pues es en la ciudad de Londres lo que hicieron, pues es generar cargas impositivas por acceso a ciertas zonas de la ciudad con altos niveles de congestión, ¿no? Entonces, pues ¿qué haces? Que cuando la gente no entiende, pues hay que cobrarle, ¿no? Y cuando te cuesta, pues entonces te la piensas 3 veces, ¿no? Sumado que además pues, tienen un transporte público altamente eficiente, ¿no? Claro. Entonces, pues el costo de oportunidad no es tan alto de decir, bueno, voy a dejar de usar el coche porque voy a usar un transporte público de super calidad, ¿no? Pero aún así teniendo uno de los transportes públicos más eficientes, pues de todas maneras pues hay vehículos privados y entonces lo que hicieron fue pues si vas a entrar al centro de la ciudad, por ejemplo, pues vas a tener un impuesto en ciertos horarios, en ciertos días, etc. ¿Y han funcionado ese tipo de políticas? Pues sí logran desincentivar, o sea, la verdad es que la gente se las piensa mucho más, ¿no? En moverse en vehículos, ya si de plano realmente no tienes otra opción, pues lo vas a hacer, ¿no? E incluso, por ejemplo, renta de vehículos, ¿no? A mí me pasaba mucho que yo estoy viviendo por allá, en la vida me pasó por la cabeza si llegara a quedarme a vivir aquí en tener un coche, ¿verdad? Por lo complicado que resulta, pues también el aparcamiento, todos los costos, digamos, periféricos, ¿no? Sí. Al tener el vehículo. Ese es un caso. El otro, por ejemplo, en Austria recientemente hicieron un billete climático, le llamaron, ¿no? Y es el uso, o sea, el transporte público, lo que buscan es incentivar más el uso del transporte público a través de, un poco acá en México, y creo que también hay esfuerzos importantes, el de la tarjeta de movilidad integral, ¿no? Que nuevamente es que puedas contribuir con las personas a que la decisión de moverse en transporte público sea mucho más sencilla y que puedas hacer, digamos, todas las conexiones, ¿no? Y todo el tema de la multimodalidad, porque pues en realidad pues caminas, ¿no? Te subes al metro, bajas y a lo mejor vas a necesitar una bici para hacer el trayecto de última milla. Entonces, pues todas esas combinaciones, yo creo que eso es muy importante. Y recientemente, y me parece también otro programa muy importante, y no es que haga una advocacy del gobierno de la ciudad, pero sí hay que reconocer lo que se está haciendo, es este programa Movin, ¿no? Que es, digamos, es un programa de movilidad institucional en el corredor de Reforma de Mariano Escobedo a Insurgentes, donde se han adherido alrededor de unas 7 empresas, estamos hablando de, digamos, BBVA, HSBC, etcétera, con un volumen, me parece, 13,000 empleados. ¿Y qué se está haciendo ahí? Pues es un conjunto de
digamos, de apuestas, de incentivar justamente pues, el uso de la bicicleta, el generar descuentos para el transporte público, el apostarle, así como hay un transporte escolar, pues ¿por qué no pensar que hay un transporte institucional, empresarial, ¿no? Con ciertas plataformas? Entonces, creo que, bueno, esto parece como una especie de piloto, ¿no? O sea, tiene poco de haber arrancado, habrá que medir sus impactos, pero pues por ahí, ¿no? Por ahí va la cosa. Y por supuesto el tema de la movilidad activa, muy, muy importante, pero que tiene que ir acompañada de infraestructura. ¿Qué es la movilidad activa? A andar en bicicleta, o sea, caminar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres caminamos mucho más que los hombres y andamos mucho más en transporte público y utilizamos mucho menos el vehículo privado, ¿no? El transporte privado. Entonces, pues, ¿qué se necesita? Pues meterle más a las banquetas, a ciclovías, iluminación por el tema, o sea, generar senderos seguros, porque no solamente subirte a la bici, es cómo se sienten las mujeres en el, digamos, en el contexto urbano, ¿no? Entonces, pues, creo que por ahí. Ahora, esto que nos ha contado Adriana es una parte de la historia que hay. Por eso es la complejidad del tema también. Un poquito más adelante, si nos da el tiempo, vamos a hablar de arquitectura, que me encanta aquí, que es uno de los temas de Adriana, perdón, de Luisa. El tema de lo que implica para el desarrollo de viviendas, de edificios, estos temas de los que estamos hablando. Y así podríamos hablar de los impactos para la agricultura, ¿no? Por lo que ya explicaban sobre el tema de la sequía o el uso del agua. Tiene que ver con planeación urbana, evidentemente, dónde vamos a desarrollar. Tiene que ver hasta con sectores inmobiliarios, ¿no? Cómo va a perder el valor las zonas que el incremento del nivel del mar va a provocar en zonas que a lo mejor valen una fortuna y en 50 años a lo mejor no vale nada, ¿no? O las zonas como es que proyectan en el centro de Estados Unidos de altas temperaturas, ¿qué efectos económicos va a tener eso? Es decir, estamos hablando de uno de los temas, por eso decíamos al principio, más transversales que se nos puedan ocurrir, yo creo. Batallaríamos para encontrar otro de ese nivel. Y por eso ahorita del transporte es importante, pero va acompañado del uso de las energías. Sí. Y decíamos que hace poco el gobierno del presidente Biden anunció un paquete que lo vendió bajo el tema de la inflación, que pues, políticamente era el argumento más rentable, pero traía temas de subsidios y temas de promoción del tema de los autos eléctricos. ¿Cómo ves y qué efectos tiene eso? Sí, en materia de energía a nivel México, ¿no? A nivel nacional, justo ahorita sí tenemos un paro, la verdad, en penetración de renovables. La penetración que hemos visto de renovables ha sido por los instrumentos, por ejemplo, las subastas que vinieron antes de que esta administración que es donde creció el tema de los parques eólicos. Exactamente, y solares, es donde vimos la mayor penetración y entonces, por ende, los contratos que se adjudicaron tiempo atrás, más o menos toman algunos años el poderse, una vez que ganas, el poder instalarlo, ¿no? Entonces, esa colita que vemos que hoy en día se está instalando y que también lo vemos que el sector eléctrico redujo sus emisiones, es justo por eso, porque viene de estos instrumentos que antes teníamos, o bueno, que actualmente tenemos, pero ahorita está cancelada, por ejemplo, las subastas, en términos de capacidad, ¿no? Sé que este tema es muy lejano, de hecho a nosotros nos cuesta mucho cómo comunicamos el tema de generación eléctrica a los usuarios. Sí, claro. Porque es muy lejano el decir a los usuarios, pues, ¿dónde se genera? Tú la consumes. Si tú prendes la luz y no sabes de dónde salió, ni cómo se hizo. Claro. Exactamente. Pero como usuarios, sí, justo, hay varias acciones que podemos hacer. Uno, el tema de eficiencia energética es clave, ¿no? O sea, tú como usuario entender que la energía llega de algún lugar, que esa energía, como se produce, es clave, que ya tenemos energías que no producen emisiones renovables, como la solar y la eólica, y que además, si se emiten o si se generan a través de fuentes fósiles, no solo tienen un impacto en cambio climático, sino en la salud, ¿no? Entonces, todos los aparatos que tú tienes en tu casa y que no estás utilizando, uno, desconéctalos. Dos, cambia tus patrones un poco de consumo, ¿no? En cuanto a igual y no necesitas conectar una bocina más tu celular más la computadora al mismo tiempo, porque eso además es una carga muy fuerte al sistema. Número 3, las y los usuarios que puedan hacer frente a este costo, adquirir sistemas fotovoltaicos en sus viviendas. Entonces, son las celdas solares. Son, ¿no? Las celdas solares y tú estás generando electricidad de manera renovable, no estás emitiendo nada y entonces, de hecho, hay 3 diferentes esquemas que actualmente puedes
utilizar. La generación neta o ese esquema es el más conocido, ¿no? Y entonces tú generas y se hace un neteo versus lo que yo consumo versus lo que yo genero, y entonces al final esto es lo que yo pago, ¿no? O me pagan en su caso. ¿Eso sigue operando? Eso sigue operando. La generación distribuida la vemos como una oportunidad, y es donde estamos viendo un crecimiento bastante importante. ¿Y qué tanto la tecnología y los costos lo han vuelto accesible? ¿Para quiénes, por ejemplo? ¿Qué perfil de usuario? Sí. Porque imagino que para una casa poner de pronto, con todo y que ha habido una disminución de los precios, se vuelve más costoso. ¿Estamos hablando de edificios? ¿Estamos hablando de quiénes podrían utilizar este tipo de tecnología? Por ejemplo, estamos viendo, vimos una bajada de costos significativa si comparamos el precio de los paneles, ¿no? O sea, solo sin los costos de traer el panel de importación, la variación de moneda, etcétera, etcétera, pero el costo del panel a finales de los 90s hablábamos que estaba cercano a $10 por watt. Y hasta el año pasado más o menos estábamos en $0.24 por watt, ¿no? O sea, es una bajada significativa, ¿no? Los costos ya son sumamente competitivos, tanto a nivel escala grande, o sea, una planta solar, como en generación distribuida. Ahora, en México, ¿qué sucede? La tarifa residencial es altamente subsidiada. Depende tu consumo, es el subsidio que uno recibe como usuario, y también la tarifa en la que te encuentras. En donde suena rentable o en donde es más rentable y atractivo, por ejemplo, es en la región norte del país, en donde la tarifa es una tarifa alta, porque además su consumo es alto. Claro, pues el tema de aire acondicionado. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, en el pico de verano, en donde todo mundo por esas altas temperaturas, 40 grados, prende el aire acondicionado, ahí es muy rentable, ¿no? Para esas tarifas. También es bastante rentable en la zona península de Yucatán, por ejemplo, ahí también suena muy rentable. En donde también vemos un crecimiento importante es, por ejemplo, para el sector MIPYME, en donde MIPYME y también pequeño comercio, ¿no? O sea, por ejemplo, sería interesante verlos en estos pequeños establecimientos como que todos conocemos, ¿no? O sea, tienditas, ¿no? O sea, franquicias, etcétera, que están por todos lados. Ahí meter sistemas fotovoltaicos, que sobre todo la gran mayoría tienen la losa, o sea, la azotea y el techo disponible, entonces se pueden instalar sin problema, y entonces lo que está generando de consumo, lo que estás generando y consumiendo, sí empalma la generación con el consumo. Entonces ahí se vuelve muy atractivo, y estas tienditas tienen muchos refrigeradores, por ejemplo, entonces el consumo es alto. Y ahí es más rentable. Ahí es rentable, o las industrias y también las industrias pequeñas. Y para el sector industrial, pues también el tema de precalentamiento, ¿no? O sea, no solo generación eléctrica, sino toda la parte de eficiencia térmica. Ahí. Ahora, a ver, Adriana, yo quiero poner un tema también, porque hay una parte que evidentemente nos toca a nivel ciudadano, ¿no? Tú has hablado, por ejemplo, el tema de cómo nos movemos, o el tema, ahora decías, Luisa, de qué aparatos eléctricos tenemos y cómo consumimos, y lo mismo para el gas y para la electricidad y para cualquier forma de consumo, ¿no? Pero a mí me queda claro que este es un tema político, no es un tema solo de conciencia individual, sino es un tema político. ¿Cómo estás viendo tú esto en términos de los compromisos de los actores públicos? ¿Quién se lo está tomando en serio y quién no? ¿Cuáles son algunas de las experiencias que tú estás viendo a nivel político? ¿Dónde habría que tomar? Digo, y además está muy padre que tú tienes la experiencia tanto del activismo como desde la función pública. ¿Cómo lo estás viendo? Porque ahí es donde choca incluso la agenda del activista del interés político, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que hay una señal importante, o sea, este tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues es importante. ¿Que esa es federal? Ese sí, a nivel federal. Y luego tiene que volverse local. Exacto. Entonces, ahorita está todo este proceso de adaptación en los estados, que la verdad es complicado y algunos descafeinan, ¿no? Lo que viene cuando debería de ser tu piso de partida, ¿no? Tu piso mínimo. Entonces, estamos pues también en ese proceso, pero yo creo que, bueno, ahí hay una señal importante, pero que, insisto, si no está acompañada de presupuesto y de recursos, o sea, difícilmente entonces vas a cambiar la realidad, ¿no? Entonces, por eso decía que pues, esta inversión tan importante en transporte público, lo que se está haciendo en Nuevo León, en particular en Monterrey, si hay que decirlo, de este acuerdo climático, ¿no? De tomarse muy en serio el tema de sembrar, de captar agua pluvial. O sea, sí lo están haciendo más transversal. Exacto, exacto. Que bueno, pues ahí me parece una labor muy importante de la Secretaria de Desarrollo
urbano sustentable de Laura Ballesteros, que ha empujado mucho y que es contracorriente en una ciudad que es pro coche, además, absolutamente. O sea, Muy de del todo el estilo país americano, es claro. exacto. Entonces es transformar o sea, digamos, es un cambio de paradigma de 180 grados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hay acciones que hay que reconocer y que habría que pues ir replicando también. O sea, quienes han hecho Claro. acciones y ha funcionado, pues ¿por qué inventar el hilo negro? Pero a ver, ¿no? por O sea, ejemplo, yo sé que es muy complejo, pero algunos de los elementos que nos has explicado es transporte público, y que sea accesible, que aparte con esto que vienes apuntado de perspectivas de género, sí, el tema de encarecer el uso del transporte privado, el auto, ¿no? sí, tal cual. Y luego temas que de reforestación. Sí, reforestación, este tema del trabajo a distancia. O sea, también la pandemia nos enseñó que podemos trabajar Oye, perfectamente a distancia. pero- No es lo ideal, a lo mejor. Pero ¿no? ¿cuántos Necesitas el están contacto. deseosos de ya, como que aquí no pasó nada y volver como antes, Sí, ¿no? Es terrible sí, eso. sí. A ver, yo creo que, yo que también estudié sociología política y sí soy muy social, Sí. y yo en realidad en la pandemia estuve trabajando todo el tiempo presencial, y es una parte que también agradezco mucho, el contacto con la gente, ¿no? La verdad es que también hay que decir que, a ver, no es ni A ni B, a lo mejor es que Claro. podemos llegar a esquemas híbridos, ¿no? Claro. Y muchas compañías han dicho, bueno, pues vienes 3 días a la semana sí, o a lo sí. mejor tú puedes escoger, pero bueno, ¿por qué no apuntamos a eso, no? O sea, yo creo que también ahí hay una, pues digamos, una apuesta importante. Pero tampoco hay que dejárselo todo al gobierno, ¿no? También la iniciativa privada pues juega un De papel acuerdo. fundamental con un acompañamiento del gobierno, pero por ejemplo... Sobre todo todo- el papel del gobierno en tanto que planea Claro. y regula. Planea, regula, pero también puede ser un facilitador, De puede acuerdo. generar incentivos y eso creo que sí es lo que está faltando mucho, ¿no? Y lo complejiza mucho para el lado de la iniciativa privada porque también en Sí. algún momento estuve pues, representando a las plataformas de movilidad compartida, ¿no? Y ahí pues lo que te dicen es necesitamos que también el gobierno entienda que esto es necesario para las ciudades, ¿no? Y para mí me pareció terrible pues el colapso de las plataformas de movilidad compartida, porque quien se decidió bajarse su coche para subirse a un scooter y que ahora ya no está esa Sí. oferta, pues a lo mejor algunos compraron, ¿no? Pero en realidad también es una cosa de practicidad, lo dejo, ni me Claro. preocupo dónde un poco lo estaciono. Sí, ¿no? resolvía. Entonces, posiblemente esos usuarios pues regresaron al vehículo, ¿no? Entonces, ahí que, pues tiene que ver con todo un tema regulatorio, ¿no? Y con el tema, por ejemplo, de la electrificación del transporte, esa transición, pues no solamente son los vehículos per se, es toda la industria, digamos, toda la cadena que está involucrada. Por ejemplo, pues toda la infraestructura de recarga, todo esto que se ha hablado de las baterías, del litio, pues México afortunadamente tiene pues una gran riqueza en términos de litio, pero hay que recordar que pues el litio per se no sirve Y lo si no lo podemos tener ahí, transformas. claro. Entonces, si no realmente le apostamos a que hay que desdoblar eso, ¿no? Y que se tiene que meter formación, capacitación, tecnología y una serie de otras cosas, pues eso naturalmente no va a suceder. Y hay que recordar que México es el 7º productor de vehículos en el mundo. Esa transición claro. es gravísima si Claro. no estamos a tiempo. O sea, el acuerdo del presidente de la República fue que para el 2030 estaríamos produciendo en principio 50% de vehículos eléctricos, ¿no? Eléctricos o híbridos. Híjole, la verdad es que yo veo bien complicado que lleguemos a ese objetivo. Cuando estás viendo que California, por ejemplo, para el 2035 va a tener puros vehículos Claro. ecológicos, ¿no? Sí, si no adaptas con todo lo que se ha dicho y aquí hemos abordado con la propia industria automotriz, si no abordas, y además es interesante esto, cada vez más sectores dependen de cuál es el origen de la energía que utilizan. O sea, esto ya lo hemos dicho aquí una y otra vez y no nos cansaremos de repetirlo, que el tema de las exportaciones de México cada vez va a estar más vinculado al tipo de energía con el que se producen los bienes. No solamente la forma en la que se producen, la energía que se utilizó para la producción, el día de mañana que nos topemos con aranceles para vender a Estados Unidos o Europa, pues va a tener que ver con esto que frenamos de un proceso de adaptación de tecnologías limpias que va a haber consecuencias, porque aparte de esto va con delay, ¿no? Lo que dejaste de hacer hoy se va a reflejar en unos años. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos, Luisa, yo te quiero preguntar de los compromisos de México, ¿no? ¿Cómo está? Porque lo platicamos un poquito hace rato, pues parece que no estábamos como comprometiéndonos en serio y ya hay hasta recursos legales como para sentar a la mesa al gobierno mexicano a que actúe en consecuencia. Nos lo platicas, si te parece, claro. regresando de la pausa. Ya volvemos.
Bueno, estamos de regreso y Luisa, nos quedamos en este tema de los compromisos que estaba estableciendo el gobierno mexicano, porque imagino que como parte pues, de este sistema internacional en el que tienen que hacer compromisos, decías, pues no estábamos haciendo la tarea. Sí, es correcto. Volviendo un poquito justo, y perdón que siempre hago referencia a Conferencia de las Partes y Naciones Unidas, bueno, es que es el espacio más importante para discutir esto, ¿no? En la agenda internacional es el referente y el Acuerdo de París es el acuerdo que se firmó. De hecho, en 2016 México ratifica el Acuerdo de París. Del que después sacó Trump a Estados Unidos y ya luego lo regresó Biden y todo eso. Justo, toda esa historia en 2016, bueno, México se compromete con el Acuerdo de París, lo ratifica y presenta una NDC. Una NDC es una contribución nacionalmente determinada y básicamente es yo como país a qué me comprometo en materia de mitigación, ¿no? A hacer. Y entonces también tienen componentes, por ejemplo, de adaptación, que hablaré un poquito más adelante si da tiempo. Pero bueno, en NDC se presenta ese en 2015 y México se compromete a reducir el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. El año 2030 es un año clave que en donde todos los países... Que es nada, 8 años, ya no es nada. Exactamente. Entonces todos los países ponen de referente ese año y presentan para ese año cuánto vas a reducir conforme a lo que se espera que emitas, ¿no? O sea, sacas una proyección de cómo estás emitiendo históricamente y a dónde vas a llegar. Que eso depende del tamaño de la economía. Exactamente, de la actividad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces México se comprometió que para 2030 tenías una reducción del 22% de manera no condicionada. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que sí o sí la tiene que cumplir, ¿no? Y de eso para gases de efecto invernadero y de carbono negro un 51%. Y de manera condicionada principalmente a financiamiento, o sea, si hay financiamiento disponible, sobre todo se da una movilidad de recursos en países desarrollados, por ejemplo, que ponen recursos. Entonces, si tienes recursos, te comprometes a dar más. A dar más. Y entonces esa meta aumenta a 36%, ¿no? Y entonces, justo México en ese año se comprometió con eso. En 2018, de hecho, el Acuerdo de París con estas metas se incorporan en la Ley General de Cambio Climático y, bueno, se sigue avanzando. Pero un tema clave en el Acuerdo de París es justo que las NDCs sean revisadas cada 5 años y un componente clave es el componente de que sean progresivas. O sea, que cada vez te comprometas a reducir más. Exacto. Entonces, revisas tu NDC, cómo lo hice, llegué hasta acá, bueno, pero entonces me comprometí a esto y tengo que aumentar esas metas. ¿Qué pasó? Por ejemplo, del G20, ¿no? que son los países de las economías principales, que aportan más o menos el 75% de las emisiones globales. Que son las 20 economías más industrializadas. Exacto, y México forma parte. De ese G20, hasta el año pasado, al menos 9 países ya tenían sus compromisos, por ahí de septiembre, sus compromisos con mayores metas, ¿no? Pero México, de hecho México, Brasil y un par más de países, México presenta una nueva NDC en 2020, pero solo mantiene sus compromisos. O sea, no se compromete más. No se compromete más, y de hecho hubo algo importante que se tiene que considerar, que en el escenario de proyección tendencial, ¿no? Se movió, se actualizó, y entonces si uno evalúa esas metas ahora son menos ambiciosas porque no moviste el punto de final, ¿no? O sea, de reducción, y entonces mueves la línea base y entonces la meta es aún más chiquita que lo que antes tenía. Entonces, ante esta polémica o ante este hecho, por ejemplo, Greenpeace metió un amparo contra la NDC del gobierno en 2020. Y entonces, después de todo un proceso, se suspendió la NDC. Y ahora México tiene que presentar una nueva NDC en donde esperamos que sea más ambiciosa que la presentada. Y número 2, sabemos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o sea, la Semarnat, está trabajando en la actualización, ¿no? Esperamos justo que en la COP se presente una nueva NDC. De hecho, fue un compromiso que se hizo en Glasgow, en la COP pasada, en donde varios países justo se comprometieron a vamos a asumir. ¿Y la tiene que presentar? Entonces decías noviembre. En noviembre. En Egipto. En Egipto. No sabemos si se va a presentar ahí o no, sabemos que ya se está trabajando. Y de hecho, desde Iniciativa Climática de México estamos trabajando en una NDC como propuesta de sociedad civil, ¿no? Y entonces esa se va a poner a disposición a ponerla en la mesa también. Y si quieren tomar los insumos, son totalmente transparentes, abiertos, y es del resultado de un esfuerzo colectivo que viene desde la sociedad civil, en donde se analizaron técnicamente todos los sectores y cuáles son esas acciones clave, ¿no? Volviendo justo al punto que mencionabas. Ahora, fíjense, hemos estado platicando
de los efectos que esto puede tener y está teniendo, hemos platicado de algunas medidas para tratar de emitir menos gases y tratar de disminuir la velocidad de calentamiento, esto que nos explicaba Adriana con todo el tema de la movilidad o el tema del diseño de las ciudades. Pero yo quisiera que hablemos también de la parte de la adaptación, que ya mencionamos ahorita, porque entiendo que sí o sí hay cosas que van a pasar. O sea, una parte es qué hacemos para que sea menos grave, pero hay una parte que ya sabemos que va a ocurrir. Y entonces la pregunta es cómo nos estamos preparando frente a lo que va a ocurrir. Si nos pueden poner algunos ejemplos de eso, a mí el que me viene a la mente, que he entendido más quizás es de las ciudades costeras, que justamente si estamos viendo que va a haber un aumento del nivel del mar, pues ya la pregunta es cómo están preparándose para eso, ¿no? O no sé si ya hay proyectos incluso de cambiar poblaciones enteras de lugares, lo que decían de islas que están en riesgo de su supervivencia. ¿Qué estamos discutiendo en México en esa materia? A ver, ¿quién quiere? Híjole, ¿O no estamos? Yo creo que no estamos discutiéndolo mucho. O sea, porque efectivamente sí implica un tema de rediseño de ciudades y la verdad es que yo veo muy lento ese proceso. Okay. Digamos, por ejemplo, de los desarrolladores inmobiliarios, pues poco lo ven, ¿no? Poco le están invirtiendo. Oye, pues paneles solares, no podrías o no deberías de permitir ningún proyecto inmobiliario que no tenga al menos 3 condiciones que tengan que ver con un compromiso real, digamos, con el medio ambiente a través de incluso la certificación LEED, por decir, ¿no? Pues no pasa, no se te aprueba, porque creo que le estamos patinando un poco el que, pues no, pues un poquito el impacto urbano. No, a ver. Pero como si fuera lo mismo esto es el de impacto siempre. urbano y climático. Claro. Entonces creo que hay que elevarlo, ¿no? Y que pues si antes tenían que dar 10%, que ni 10% dan de su terreno para áreas verdes, pues ahora te toca el 20%, porque son espacios públicos y espacios públicos compartidos, ¿no? Entonces sí creo que la verdad nos está faltando mucho en ese sentido. Entonces como que pareciera que pues entonces es una decisión muy personal, ¿no? O sea, como individuo de decir, a ver, no le pidamos 15 cosas también al ciudadano, pidámosle 5. Y mira, yo me muevo mucho en bici, pero también entiendo, y mucha gente me dice, pues que cómo, y te rifas la vida todos los días, y muevo a mi hijo en bicicleta. Posiblemente porque estoy en un área de la ciudad que también tiene mucho más infraestructura. La verdad es que la Miguel Hidalgo, después de la Cuauhtémoc, es la que más infraestructura ciclista tiene. Entonces, pues tomo esa decisión, pero la verdad es que es una decisión que me costó trabajo tomar. No es como en Holanda que dices, vas y te subes a la bici y punto, ¿no? Por eso para mí también era muy importante este tema de subir a las mujeres con un programa de capacitación y además de entrega de bicicleta, pero con la silla porque para mí, o sea, la teoría enseña, el ejemplo arrastra, ¿no? Y para mí esos niños tienen que ser unos multiplicadores, se tienen que convertir eventualmente en posibles ciclistas, ¿no? Entonces, en realidad es un proceso de evangelización, yo la verdad le llamo, porque es cambiar la mentalidad. Y cambiar la mentalidad toma mucho tiempo, toma generaciones. Entonces, creo que con que estemos un poco bombardeando un poquito con 5 cosas que vas a hacer. Bueno, vas a guardar las tapitas de tus botellas y las vas a... y a lo mejor en los edificios, pues que pongan unos dispensadores, ¿no? Porque, llevar la basura. O sea, la verdad es que hay que pensar, pues usted lleva tiempo, no sé ni dónde, ¿me explico? 2, pues a lo mejor no te estoy pidiendo que te muevas todos los días en bicicleta, pero intenta 1, 2 y con viajes de menos de 5 kilómetros. 3, pues cuando te estés bañando, apágale a la llave cuando te estés jabonando, ¿no? O sea, cosas muy prácticas que a lo mejor si lo sumas, ¿no? O el tema que, pues, ahí no fue de que si te gustó, ¿no? Es ya no llevas bolsas de plástico al súper. Y hasta que te las quitaron, entendió uno, ¿no? Entonces, pues, lo usas con... Entonces, 4 o 5 cosas. Yo tengo amigos que de repente, pues, toda su vida gira en torno al medio ambiente y dices, híjole, ¿cómo le haces? Qué complejo, ¿no? Claro, que todas tus decisiones Pero empecemos por 5 cosas, yo creo. Ok, a ver. En adaptación, yo creo, y yo sin ser experta en adaptación, yo me dedico a la parte de mitigación, pero bueno, en adaptación... A ver, ¿cuál es la diferencia? La mitigación justo es la reducción de emisiones, ¿no? Para evitar ese aumento de temperatura. La adaptación es, está aumentando la temperatura, va a haber impactos, como ya los hemos platicado, y entonces, como yo aumento, por ejemplo, la resiliencia y reduzco vulnerabilidad para hacer frente a ese cambio climático, ¿no? O a esos efectos del cambio climático. Entonces, en materia de adaptación, hay que reconocer que el gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en esa NDC sí presentó un componente de adaptación mucho más robusto y también incorporó en materia de género en la adaptación, entonces fue un buen paso hacia adelante. Pero te diría, en adaptación tenemos varios retos, y te digo sin hablar desde una experiencia como experta, ¿no? Porque no lo soy en esa materia.
El tema de financiamiento. Se ha movilizado bastante recurso en materia de mitigación, pero para la adaptación hay poca movilidad de recurso y se necesita. Cada vez más, y de hecho va a ser uno de los temas que se van a tocar en la conferencia de las partes en noviembre, justo el tema de pérdidas y daños. Imagínense, por ejemplo, lo que significa para un país como México, con la cantidad de costas que tenemos, el responder a esto. O sea, el fenómeno, el incremento de los huracanes, por ejemplo, ¿no? Por poner una cosa concreta que ya están viviendo en algunos lugares y que en México tenemos experiencias pues, muy reales de lo que eso puede significar. Sí, exacto. Entonces, justo el tema de pérdidas y daños se vuelve clave. Y entonces, ¿cómo monetizas eso? ¿Cómo estimas el riesgo? Entonces, también hay todo un esfuerzo global que es cómo estimo, por ejemplo, una prima de riesgo a nivel país para ver cómo el cambio climático va a afectar, ¿no? Financieramente a un país. Y en tema de adaptación, por ejemplo, ahora que haces el referente a zonas costeras, pues claro, es en términos de infraestructura, ¿cómo vuelvo esos sistemas resilientes, ¿no? Claro. Entonces, que si llega un huracán, que la pérdida y los daños se reduzcan de manera significativa, siempre con las personas al centro, ¿no? Entonces, en ese diseño, ¿cómo se puede fortalecer, por ejemplo, en zonas costeras, todas las comunidades, ¿no? O sea, que son sumamente vulnerables al cambio climático y que no tienen el ingreso, la gran mayoría de veces no se tiene un ingreso para hacer el frente a hacer resilientes las infraestructuras, ¿no? Las viviendas en donde habitan, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay todo un tema de adaptación que tiene que atenderse y sobre todo un vínculo muy estrecho con el tema de financiamiento y la movilización de recursos, pero también cómo empezamos a ver que el cambio climático financieramente tiene que atenderse, ¿no? Claro. Entonces, todo el sistema financiero tiene que empezar a incorporar en sus agendas este tema, ¿no? Bueno, piensa nada más en esto que nos está diciendo Luisa, lo que significó, por ejemplo, la pandemia en términos de la interrupción de cadenas de suministro, ¿no? Y hemos hablado aquí como el hecho de que China de pronto bajara un switch, pues nos dejó sin coches, ¿no? Porque hay menos chips y entonces eso es un insumo indispensable para los coches y por eso hoy los coches cuestan mucho más de lo que costaban antes. Ahora imagínense esas disrupciones, tanto en el ámbito personal, ¿no? Como decía Luisa, las familias que viven en zonas costeras que de pronto se van a ver afectadas por estos fenómenos con los efectos personales en primer lugar, familiares, pero luego económicos que eso tiene, y luego imagínense lo que implica hacer industrias anticipando todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, periodos de lluvias, periodos de sequías, problemas de... Es enorme el desafío. Yo quisiera terminar en los pocos minutos que nos quedan, Adriana, a ver, ¿con qué idea, si tú quisieras, ahorita ya nos platicabas algunas de las acciones, ¿no? Pero si tú quisieras sensibilizar a alguien sobre lo que tú estás viendo que viene, ¿qué le dirías? Que justo, o sea, yo creo que estas acciones pequeñitas, a lo mejor, no es como para mañana, no es como para la siguiente semana, es de verdad tomarnos en serio 5 acciones que tú hagas en tu entorno familiar y que esto lo puedas ir propagando, creo que harían la diferencia, porque también esperamos que pues, papá gobierno nos resuelva todo. Yo también creo que sí, sin duda, el gobierno tiene una enorme responsabilidad y pues lleva la conducción de los estados, pero creo que es un trabajo en equipo. O sea, es un trabajo en equipo entre ciudadanía de a pie, entre sociedad civil, entre academia, iniciativa privada, gobierno, ¿no? Pero que sí pensemos que no todo tiene que venir de arriba, sino que cómo nosotros empezamos a aportar con pequeñas acciones. Y yo agregaría esto que apunta Adriana, porque además si nosotros no le exigimos, no lo van a hacer. Ya lo vimos con el tema de equidad de género, de participación política de la mujer. Hasta que no fue obligatorio para los partidos tener candidatas mujeres y en lugares competitivos, porque antes nada más las ponían donde sabían que iban a perder, siempre buscándole la manera de evadirlo. Sí. Hoy empezamos a ver cada vez más gobernadoras en el país y en unas 2, 3 elecciones vamos a estar igual ya como tendríamos que haber estado desde el principio. Entonces, yo a lo que tú nos pones en la mesa, que me gusta mucho, pues habría que agregar que dentro de nuestras tareas, la exigencia a los gobiernos para que hagan la parte que les toca. Finalmente, ¿qué dirías, Luisa, a la gente que nos está viendo? Pues que viene un poquito como para sensibilizar, no alarmar, pero sí sensibilizar, pues de ante qué estás viendo y qué estamos, pues. ¿En qué estamos? Yo diría a nivel global, ¿no? Se están haciendo varios esfuerzos, sin embargo, sí se necesita lo que ustedes bien ya dijeron, el compromiso y sobre todo que como ciudadanas y ciudadanos estemos buscando información
y no nos quedemos solo con cierta información que vemos, ¿no? Y entonces busquemos, preguntemos cómo podemos ser ciudadanos activos en la lucha. Pero también, como tú bien dijiste, cómo podemos exigir a gobiernos una mayor ambición, ¿no? Eso es a nivel global. A nivel nacional, creo que tenemos pendientes varios temas que tienen que atacarse o que tienen que ponerse sobre la mesa. Uno es el tema del sector energía, ¿no? Y el sector eléctrico es clave. Necesitamos sí o sí avanzar en la penetración de renovables, eólica y solar. Necesitamos sí o sí salir y sacar, por ejemplo, de manera progresiva y de manera de un proceso justo, ¿no? Con el tema de justicia social al centro, las carboeléctricas y las termoeléctricas que utilizan combustóleo. Eso es clave, ¿no? en materia eléctrica. También tenemos justo que avanzar en esquemas de almacenamiento y la generación distribuida en los diferentes esquemas que hoy en día existen y con diferentes mecanismos que muchos actores hemos impulsado, es clave. En materia de transporte creo que ya se ha dicho bastante. Solo creo que uno de los temas que no se abordaron y que es clave es el tema de transporte de carga. Y entonces la carga juega un rol importantísimo. Tenemos una carga sumamente, un transporte de carga sumamente obsoleto, arriba de la edad promedio de 19 años más o menos. Entonces se necesitan programas de renovación, de chatarrización, pero también entender que esa carga es responsabilidad de los usuarios, ¿no? Y entonces a última milla es nuestra responsabilidad, no esperar que todo llegue a nuestra puerta, ¿no? Que hay que caminar, etcétera, como ya bien lo estábamos diciendo. En materia de industria, pues que las industrias se sumen. En materia de residuos, lo mismo, hacerte partícipe, y entonces en materia de residuos necesitamos sí o sí reducir esos residuos que llegan a las disposiciones finales. Pues vaya agenda, y por eso le decíamos al principio que vamos a seguir hablando de estos temas. Se nos quedan muchos aristas porque el tema da para seguir aquí varias horas. Por eso les pido a Adriana, Luisa, que nos vuelvan a acompañar muy pronto, ojalá, en este espacio. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado, como siempre, aquí en El Círculo. Yo le invito a que continúe con toda nuestra programación en Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico